Juan Carlos I de Borbón cumple años. El rey, padre de familia y abuelo de 8 nietos, celebrará el próximo 5 de enero sus 70 años de vida. La historia de esas 7 décadas es también la de los españoles. España, un país que desde la promulgación de la Constitución de 1978 vive el período de convivencia democrática más largo de su existencia. La historia comienza cuando don Juan Carlos llega por primera vez a España. Entonces era un niño. Invierno de 1948. El Lusitania Express recorre Portugal camino de la frontera española. Un niño de 10 años viaja en él. Apartado de sus padres, el niño deja en Estoril, en su casa de Villa Giralda, un mundo que no recobrará: su infancia. Desde la ventanilla del tren, el niño observa un paisaje desconocido. Es España. El expreso se aproxima a la capital española. Es el 8 de noviembre. A primera hora de la mañana, el tren llega a la estación de Villaverde. En el andén le reciben sus preceptores. Juan Carlos, el futuro rey de España, acaba de llegar a Madrid. No hay monárquicos vitoreándole en los andenes. Todo, por orden de Franco, se hace con plena discreción. El caudillo, jefe absoluto del Estado, está intentando por entonces romper el aislamiento del país. Hace un año, en 1947, y después de un referéndum celebrado bajo las condiciones propias del régimen, se ha promulgado la ley de sucesión, que convierte a España en un reino, pero sin rey. A esa España, un país que no ha podido conocer, llega el niño de 10 años, un niño que tiene que aprender a ser rey. Su abuelo, el rey Alfonso XIII, y su padre, don Juan, viven en el exilio desde 1931. En 1935, don Juan se casa con doña María de las Mercedes. Un año después de este enlace, estalla en España una cruel guerra civil que siembra la desolación en todo el país. En enero de 1938, se está librando en el frente de Teruel una batalla que pasará a la historia por su extrema dureza. Es entonces, el 5 de enero, cuando nace en Roma Juan Carlos de Borbón y Borbón. Casi 40 años más tarde, será él quien logre cerrar las heridas que, aún después de terminada la guerra, siguieron dividiendo a los españoles en dos bandos, los vencedores y los vencidos. Alfonso XIII muere en Roma el 28 de febrero de 1941. Semanas antes, había abdicado en favor de su hijo don Juan. Un rey exiliado daba así el paso a otro que nunca reinaría. Pero el conde de Barcelona no dudó nunca de cuál era su misión histórica: reinstaurar la monarquía. Juan Carlos de Borbón desconoce por entonces cuál es el futuro inmediato que le aguarda. Primero en Lausanne, luego en Estoril, crece y disfruta de una infancia que pronto perderá. Su padre, a quien admira, tiene que negociar su futuro con Franco. En agosto de 1948, don Juan y Franco se entrevistan a bordo del Azor fondeado en San Sebastián. Franco quiere diseñar personalmente la educación de Juan Carlos. Quiere que estudie en España. El futuro rey inicia sus estudios en Las Jarillas, en las afueras de Madrid, donde le tutelan rígidos preceptores elegidos por su padre y por Franco. En aquella finca, convertida en colegio, estudia y juega con algunos compañeros muy seleccionados que, sin embargo, no le hacen olvidar del todo su vida familiar en Estoril, en Villa Giralda. Han pasado 11 años. Don Juan Carlos recibe sus títulos militares de los 3 ejércitos.
Pronto cumplirá 22 años. Es un hombre maduro que ha sido educado bajo el sentido de la disciplina y el compromiso con el deber. Su adolescencia había transcurrido en fincas y palacetes transformados en aulas de colegio. Hasta el verano de 1954 estudia el bachillerato junto con su hermano don Alfonso en el Palacio Miramar de San Sebastián. Sus calificaciones son intermedias. Le gustan los deportes, tiene 16 años y es consciente de las responsabilidades que le esperan. Su padre, el conde de Barcelona, tendrá nuevamente que dialogar con Franco sobre la educación de su hijo. En 1954, superado el bachillerato, Franco desea que don Juan Carlos ingrese en la Academia Militar. El conde de Barcelona duda. Quiere que su hijo estudie en la academia, pero haciéndolo compatible con cursos en el extranjero que le permitan ampliar su conocimiento de la sociedad. Algunos consejeros de don Juan ven contraproducente el ingreso inmediato del joven en un ejército que está políticamente sesgado. El 2 de diciembre de 1954, don Juan y Franco se entrevistan por segunda vez. El encuentro será largo. Tras 7 horas y media de conversación en la finca extremeña de Las Cabezas, el futuro inmediato de don Juan Carlos está decidido. Debe prepararse para ingresar en la Academia Militar de Zaragoza. Don Juan solo puede exigir que el responsable directo de los estudios de su hijo sea una personalidad monárquica. El conde de Barcelona ha tenido que navegar otra vez por aguas agitadas, difíciles. Don Juan Carlos se prepara duramente para su incorporación a la academia. Vive en Madrid y en el verano de 1955 ingresa en Zaragoza. En pocos meses tiene que superar pruebas previstas para varios cursos. En su paso por las aulas militares, conocerá a una futura generación de oficiales en la que primará la profesionalidad sobre la política. Es un cadete más. Nunca alardea ni de su destino ni de su pasado. Solo una cosa no permite. Si excepcionalmente algún compañero trataba de ofender a su padre, don Juan Carlos sabía responder como hijo orgulloso. La distancia no rompía su íntima unión familiar. Es el entierro de don Alfonso, el hermano menor de don Juan Carlos, muerto en fatal accidente el Jueves Santo de 1956, cuando ambos hermanos jugaban con una pistola. La muerte de don Alfonso causa un fuerte dolor a toda la familia. Don Juan Carlos asiste al sepelio vestido de cadete. La muerte de su hermano será uno de los momentos más tristes de su corta vida. En el verano de 1957 termina sus estudios en la Academia Militar. Don Juan Carlos ya es oficial del Ejército Español. Casi 20 años después, sería capitán general de las Fuerzas Armadas. Pero entonces no había acabado aún su formación militar. Le esperaban 2 años de estudio en las escuelas naval y de aviación. Después, don Juan Carlos tendrá que descubrir otra parte de esa España en la que reinará, la universidad. En las facultades universitarias hay estudiantes hostiles hacia la figura del futuro rey y sobre todo hacia lo que representa. Es el hijo de don Juan a quien la prensa, controlada permanentemente por el régimen de Franco, no cesa de atacar. Los duros del régimen son contrarios a la monarquía y no quieren a don Juan Carlos como sucesor de Franco. Es urgente, pues, que los españoles conozcan a quien será heredero de la corona. Don Juan Carlos empieza a realizar visitas institucionales a varias instalaciones civiles y militares. Las vacaciones las pasa en Estoril junto a su familia. El joven Juan Carlos acaba de pronunciar una frase significativa durante una entrevista concedida a un periódico británico. Para mí, el rey es mi padre, ha dicho. El respeto mutuo marca la relación entre padre e hijo. Los dos saben qué sacrifican y por qué. Aprendizaje moral. Ha sido mi vida de ausente
así como lo ha sido para mi hijo su presencia estudiosa en la patria. Y los dos, padre e hijo, no hemos sido personas intocables ni rodeadas de protocolos aislantes. Hemos vivido la intemperie de la opinión y de la crítica. Cerca de 2000 monárquicos españoles viajan a Atenas para asistir a la boda real. Las familias de los novios ofrecen la noche anterior una cena de gala a toda la realeza. Don Juan Carlos tiene 24 años, doña Sofía 10 meses menos. Apenas quedan unas horas para que los novios sellen ante el altar la unión sentimental que había comenzado un año antes, en mayo de 1961, cuando don Juan Carlos y doña Sofía asisten como invitados a la boda de la duquesa de Kent. Los dos inician desde entonces un romance casi secreto, que se desvelará 4 meses más tarde con el anuncio oficial del compromiso. Solo entonces lo conocería Franco, avisado unas horas antes de este anuncio. La prensa española apenas se hace eco de la noticia. El 14 de mayo de 1962 se celebra la solemne ceremonia de la boda de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. El novio llega al templo del brazo de su madre, doña María de las Mercedes. Doña Sofía, acompañada de su padre, el rey Pablo, recorre en carroza las calles de Atenas. La futura reina estaba destinada a ocupar un lugar muy importante en el curso de los acontecimientos en España. Después de su viaje de novios, los príncipes se dirigen a su hogar, el Palacio de la Zarzuela, un antiguo pabellón de caza rodeado de monte agreste que ya habitaba don Juan Carlos de soltero. La Zarzuela está próximo a otro palacio, el del Pardo. Pasan los días. Don Juan Carlos va mostrando a doña Sofía lugares, paisajes y edificios que han sido escenario de una parte de la historia del país del que será reina. Los príncipes adquieren a partir de entonces mayor relevancia en la vida pública española. Visitan fábricas e instalaciones, recorren pueblos y ciudades que viven el desarrollo de los años 60. En diciembre de 1963 nace la infanta Elena. 2 años después, en junio de 1965, nace la infanta Cristina. A finales de enero de 1968, el conde de Barcelona y Franco vuelven a encontrarse, ahora en Madrid. Es un encuentro social. Son jornadas felices y de gran trascendencia para la familia real. El día 30 nace Felipe de Borbón, el tercer y último hijo de don Juan Carlos. Es el heredero de la dinastía. La madrina del bautizo es su bisabuela, doña Victoria Eugenia. Hacía 37 años que la reina no pisaba tierra española. Nunca más regresaría a España. La llegada al aeropuerto de Barajas de la abuela de don Juan Carlos constituyó una manifestación de exaltación monárquica. Dicen algunos historiadores que tras el bautizo, doña Victoria Eugenia comentó a Franco: ahora su excelencia puede escoger entre 3 Borbones. Franco tardará un año en tomar una decisión. No todos los sectores del régimen aceptan a don Juan Carlos. El propio Franco baraja a veces como amenaza la carta sucesoria de su nieto político Alfonso de Borbón-Dampierre. Será en 1969 cuando políticos con gran influencia en el Pardo, como López Rodó o Carrero Blanco, logren acelerar la decisión.
valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. El 22 de julio de 1969, casi por sorpresa, don Juan Carlos de Borbón es solemnemente nombrado en las Cortes sucesor de Franco a título de rey. Tiene 31 años. Los españoles, muy sorprendidos, observan al futuro rey en la televisión. La sorpresa alcanza al propio don Juan, que desde Estoril lanza un duro manifiesto que es parcialmente mutilado por la amordazada prensa española. Las relaciones entre padre e hijo se enfrían. Al conde de Barcelona le ha molestado no haberse enterado a tiempo de los planes de Franco. Es una etapa difícil, muy difícil para padre e hijo. Pero lo que algunos historiadores han llamado el pacto dinástico entre don Juan y su hijo no se rompe. El conde de Barcelona sabe cuál es su deber: reinstaurar la monarquía. Si no podía ser en su persona como Juan III, sería Juan Carlos I quien llevase la corona. Consciente de su papel en la historia, don Juan Carlos dirige parte de su mensaje en las Cortes a quienes nada tienen que ver con el pasado del país: los jóvenes, el futuro de España. Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. Han pasado 6 años. Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes, toma juramento como rey a don Juan Carlos. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La monarquía ha sido reinstaurada en la persona de Juan Carlos I. Así, con ese nombre, el rey rinde homenaje a su padre que, a efectos dinásticos, era quien estaba destinado a ser Juan III. Don Juan Carlos tiene 37 años. Durante casi 3 décadas se ha preparado para ser rey. Ha mantenido una actitud de respeto hacia Franco, fallecido 2 días antes. En alguno de sus viajes como príncipe al extranjero, sus anfitriones han tenido datos concretos sobre sus proyectos de futuro. Es un monarca sencillo, como demuestra a los españoles desde el primer momento. Alejado de las rigideces de antiguas monarquías y muy consciente de la importancia del momento que él y los españoles están viviendo. Son días en los que los españoles se preguntan qué piensa el rey. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Tras su juramento ante las Cortes del antiguo régimen, don Juan Carlos, profundamente emocionado, dirige al país el primer mensaje de la corona. En él deja claro lo que pretende: convertir España en una democracia plena. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Dos días después, en la iglesia de los Jerónimos, se celebra el acto religioso de la proclamación. La presencia de dirigentes europeos es mínima y costó trabajo convencer a los que acudieron. Los reyes
recorren en coche descubierto el trayecto que separa a los jerónimos del Palacio Real. Los madrileños aplauden sin mucho entusiasmo. Solo al llegar al palacio de sus antepasados, las aclamaciones son masivas. Don Juan Carlos sabe que le han puesto el apodo de El Breve, pero conoce también la fuerza de sus propias convicciones. Está dispuesto a demostrar que va a ser el rey que traiga definitivamente las libertades plenas a los españoles. Pero para ello debe convencer a los escépticos, que son muchos, y sobre todo demostrar que es el rey de todos los españoles. Su primera decisión resulta decepcionante. Confirma a Arias Navarro como presidente. Lo hace porque necesita tiempo para iniciar lo que se llamaría transición hacia la democracia. Desde la zarzuela, prácticamente de espaldas a Arias Navarro, el rey va tomando importantes iniciativas. Quiere, además, que los españoles le sientan próximo e inicia con la reina una serie de viajes por distintas regiones del país. Los catalanes se sorprenden gratamente cuando le escuchan hablar en su lengua y cuando se reúne en Barcelona con personalidades del antifranquismo activo. En Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla, reciben constantes muestras de afecto. Su talante convence poco a poco en España. La reina y yo os agradecemos muchísimo este recibimiento y sobre todo esta lealtad que nos demostráis al estar aquí todos unidos. Y el 2 de junio de 1976, en el Congreso de Estados Unidos en Washington, manifiesta ante la comunidad internacional cuáles son sus intenciones y explica cómo monarquía y democracia van a ir de la mano en la nueva España. The monarchy will ensure, under the principles of democracy, social peace and political stability, at the same time ensuring the orderly access to power of distinct political alternatives in accordance with the freely expressed will of the people. Ese camino se inicia sin retorno en julio de 1976. El rey provoca la dimisión de Arias Navarro y en una jugada política en la que cuenta con la colaboración del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, consigue que el Consejo del Reino incluya a Adolfo Suárez en la terna de nombres de la que el rey tendrá que designar al nuevo presidente del gobierno. Los españoles se decepcionan. ¿Cómo confiar en un político falangista, ministro secretario general del movimiento? Sin embargo, la jugada está muy bien pensada. Con un hombre del movimiento de carácter firme y sin compromisos personales, es más fácil desmontar el aparato franquista. Suárez pone en marcha la ley de reforma democrática, que los españoles, incluidos los reyes, votan en el mes de diciembre de 1976.
Meses después, en la Semana Santa de 1977, se legaliza el Partido Comunista con el visto bueno previo del rey y sin que se haya conocido anteriormente que esas eran las intenciones del gobierno. Don Juan Carlos comprueba cómo poco a poco se van cumpliendo los pasos de su proyecto, pero en lo personal e institucional queda algo pendiente. El 14 de mayo de 1977, el rey y su padre protagonizan un acto histórico, la renuncia de don Juan de Borbón a sus derechos dinásticos en favor de su hijo. La ceremonia en el Palacio de la Zarzuela es casi familiar. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Un emocionado conde de Barcelona manifiesta su respeto al rey. Los españoles eligen las Cortes Democráticas el 15 de junio. El rey va a inaugurar la primera legislatura democrática y llegan al viejo palacio de la Carrera de San Jerónimo los dirigentes políticos. Los españoles ven los rostros de sus nuevos representantes políticos que han vivido el exilio, la clandestinidad, la cárcel. Personajes conocidos y desconocidos, jóvenes políticos y nombres históricos que pronto tendrán un marcado protagonismo. Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. La corona, después de las últimas elecciones legislativas, se siente satisfecha al comprobar la forma en que se van logrando los fines que no hace mucho tiempo formuló. Hemos conseguido que las instituciones den cabida en su seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española. No voy, por supuesto, a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta, pero sí quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. Se inicia el período constituyente promovido por la corona, a pesar de que, inevitablemente, la nueva Constitución deberá recortar los poderes del rey. Don Juan Carlos será jefe del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. Esa máxima jefatura será fundamental años más tarde, en el 81. La Constitución se redacta con dificultades, pero siempre con el acuerdo unánime, el consenso de todas las fuerzas políticas. Los españoles viven una época ilusionante. Tras los temores lógicos después de 40 años de franquismo y la escasa confianza que provocaba en un principio don Juan Carlos, se va consolidando la idea de que España cuenta con un rey que apuesta por la democracia y la nueva Constitución. Y hoy, como rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla. Los cimientos de la democracia española quedan finalmente asentados. El terrorismo es una de las pocas amenazas que se cierne sobre la joven democracia española. Desde el comienzo de la transición política, la banda terrorista ETA ha incrementado brutalmente su sangrienta actividad y es secundada en su violencia por el grupo ultraizquierdista Grapo y por distintos grupos de ultraderecha. 118 personas son asesinadas en el año 1979, cuando la nueva Constitución democrática está ya en vigor. Los militares y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son en estos años las víctimas principales de los terroristas.
las Fuerzas Armadas en su conjunto se mantienen fieles a su deber constitucional. El dolor es profundo y unánime, pero también lo es nuestra decisión, porque no puede haber alternativa. De ninguna manera el terrorismo de unos pocos puede prevalecer sobre los deseos de paz y libertad de un pueblo entero. La felicitación con motivo de la Pascua Militar habría de dirigirse de forma muy cordial a vuestra actitud ante el delicado proceso político que era necesario realizar y al que habéis prestado una colaboración decidida con vuestra comprensión, con vuestro patriotismo y con vuestro sacrificio. Gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Han pasado más de 3 años. España tiene nuevo gobierno. El PSOE ha ganado por mayoría abrumadora las elecciones. Felipe González es ahora presidente. De este modo se produce la alternancia en el poder, la llegada de un gobierno socialista después de un ejecutivo centrista. Algunos analistas ven en esta alternancia el final de la transición. Tengo la impresión en este momento, como depositario de las funciones constitucionales de la corona, que es el pueblo español, el sereno, sufrido, ejemplar y magnífico pueblo español, al que hemos de servir con total entrega, el que está aquí junto a todos nosotros, el que ostenta con absoluto derecho el máximo protagonismo de este acontecimiento. Pienso que tenemos motivos para estar agradecidos y satisfechos por la forma ordenada, libre y pacífica en que se ha manifestado en amplia proporción la voluntad de los españoles durante las elecciones generales que han dado lugar a la constitución de estas cámaras. El rey tiene ahora que despejar una incógnita. Siempre había dicho que sus relaciones con el presidente del gobierno, el que fuera, serían inmejorables. Debe demostrar que después de Adolfo Suárez puede tener la misma confianza con Felipe González. Rey y presidente despejan pronto la incógnita. Los dos mantendrán unas relaciones impecables. No podemos emitir más porque nos están apuntando. ¡Quiete todo el mundo! 6 meses antes de la llegada al poder de los socialistas, España vive horas dramáticas. Es la larga noche del 23F de 1981. Los golpistas han secuestrado el Parlamento. Determinados jefes y oficiales que no aceptan el creciente protagonismo de la izquierda, ni la política antiterrorista, ni la España de las autonomías, encabezan la operación. Se crea un gobierno de emergencia y los españoles dirigen su mirada hacia la zarzuela. En el interior del palacio, el rey, con sus más cercanos colaboradores, trata de controlar la situación y valorar el alcance de la rebelión militar. Don Juan Carlos establece comunicación con las capitanías generales, especialmente con la de Valencia, a cuyo frente está el teniente general Milans del Bosch, y a quien exige deponga su actitud. El rey comprueba que entre los golpistas se encuentra uno de los militares más próximos a su persona, el general Armada. Pedro, ¿tú cuando me haces así? Sí. Es que yo... A medianoche, el rey se dirige a la nación a través de la televisión, y sus palabras son inequívocas. Exige a los golpistas que entreguen las armas y tranquiliza a los ciudadanos. La corona no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español
determinó en su día a través de referéndum. Horas después, con los golpistas neutralizados, recibe a los líderes políticos para analizar lo ocurrido y sus consecuencias futuras. Las Cortes, tras la intentona, continúan su andadura democrática. Y es momento para reconocer y agradecer la decisión y el firme pulso de Su Majestad el Rey de España, que ha garantizado Para la comunidad internacional, don Juan Carlos es ahora el mejor ejemplo de defensor de la democracia. Los medios de comunicación le dedican toda su atención y la vieja Europa le otorga su condecoración más representativa, el Premio Carlomagno. La reina y sus hijos asisten en Aquisgrán a la ceremonia de entrega del galardón. Las miradas, los gestos, muestran en esa ceremonia los sentimientos de todos los presentes. España ha estado presente en todas las empresas de Europa y se propone seguir estándolo. Y no olvidemos que ahora se trata de construir entre todos, más allá de la unidad, de la ya antigua unidad de Europa, su unión. Formar parte de Europa es una de las metas que se marca el gobierno socialista. Desde su llegada al poder, en diciembre de 1982, Felipe González pone todo su empeño en abrir las puertas de la Comunidad Económica Europea. Finalmente, en junio de 1985, se firma en Madrid, ante los jefes de Estado y de Gobierno de los 12, el Tratado de Adhesión que convierte a España en miembro de pleno derecho. Es el 8 de mayo de 1996. José María Aznar, vencedor en las elecciones de marzo, ha jurado ya su cargo de presidente. El rey preside el acto solemne del inicio de una legislatura que supone la alternancia de la alternancia. El rey ha convivido con el centro de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo y con los socialistas de Felipe González, y ahora es el turno del centro derecha, del Partido Popular. El nuevo responsable del gobierno ha negociado la estabilidad con los partidos nacionalistas. Se adivina una etapa políticamente difícil en la sexta legislatura que el rey se dispone a abrir. Han pasado 20 años desde la primera consulta democrática. España es, en los primeros años de la década de los 90, un país con protagonismo internacional. En abril de 1992, los reyes inauguran en Sevilla la Exposición Universal, visitada por miles de personas y por jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Señoras y señores, hacen su entrada sus majestades los reyes. Dos meses más tarde, otra ciudad española acapara la atención de todos: Barcelona, sede de los Juegos Olímpicos. En ellos participó el príncipe de Asturias. ¡España! ¡A España! ¡España! ¡Spain! Su paso como abanderado bajo el palco de los reyes provoca gestos de emoción en su familia.
Los Juegos son un éxito para los deportistas españoles, que ven en la familia real una especie de talismán. ¡Gol de España! ¡Puede ser el oro! ¡Puede y debe ser el oro! Para Kiko, gol de España. El mundo reconoce a España como un país moderno y capaz, alejado de viejos tópicos y guiado por un rey que vive de acuerdo con su tiempo. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. Don Juan Carlos vive en los 90 uno de sus más tristes momentos personales. En abril de 1993, en el monasterio de El Escorial, el rey preside los actos fúnebres en honor de don Juan de Borbón, fallecido en Pamplona tras una larga y penosa enfermedad. Es un momento de dolor en el que don Juan Carlos despide a su padre. Sus relaciones habían pasado por momentos delicados. Ahora, el rey entierra al hombre al que siempre había querido, admirado y respetado, su padre. Quiero rendirte el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español. Don Juan va a ser enterrado como rey, aunque nunca reinó. Reposará al igual que su padre, Alfonso XIII, en el Panteón de los Reyes. Un capítulo de la historia de España se cierra. Otros se habían empezado ya a escribir. La Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. En el entierro de don Juan, los españoles son conscientes del dolor del rey, del dolor de un hijo. Son años tensos para don Juan Carlos. Los casos de corrupción que se dieron en el final de la etapa socialista provocan una gran desazón en la mayoría de los españoles, que viven tiempos de desilusión y desconcierto. En la primavera de 1994, Elena, la hija mayor de los reyes, se casa en Sevilla. Hacían 9 décadas que no se celebraba en España una boda de la familia real. La imagen de felicidad de la infanta y de sus padres recorre el mundo.
3 años más tarde, se casará la infanta Cristina en Barcelona. Haciendo honor a lo que siempre habían afirmado los reyes, ambas infantas deciden contraer matrimonio atendiendo exclusivamente a sus sentimientos y eligen como marido, en los dos casos, a personas ajenas a la realeza. Pocos meses antes, el 12 de julio, España entera quedaba conmovida por el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Millones de españoles expresan su indignación y dolor y se echan a la calle para mostrar su rechazo al terrorismo de ETA. Nunca, desde el golpe del 23F, se habían desarrollado manifestaciones en la calle tan abrumadoras. Cuatro días más tarde, el rey muestra su conmoción en Berlín. Todos los españoles estamos conmocionados y no podría dirigirme a ustedes sin rendir precisamente en un ayuntamiento como este homenaje de admiración a la vida y a la figura de Miguel Ángel. La fórmula del chantaje etarra era la misma que se había aplicado en el caso del secuestro de José Antonio Ortega Lara, liberado el 1 de julio por la Guardia Civil, tras 532 días secuestrado en un zulo y en condiciones inhumanas. España lucha contra la terrible lacra del terrorismo. La inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao marca un capítulo histórico de nuestra cultura. Los reyes presiden la solemne ceremonia con 1 millar de personalidades de todo el mundo. España, y en ella el País Vasco, adquieren así una extraordinaria proyección internacional. Inaugurado el Museo Guggenheim Bilbao. En otra comunidad española, don Juan Carlos retoma una vieja tradición y junto con la reina recorren las Urdes, la comarca cacereña de singular atraso económico cuando fue visitada en 1922 por su abuelo el rey Alfonso XIII. España ya es otro país. Verano de 1998. Don Juan Carlos es abuelo por primera vez. Ha nacido el primer Borbón de la 11ª generación, Felipe Juan Froilán, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. 14 meses después nacerá su segundo nieto, Juan Valentín, hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín. En 1999, la muerte de 2 jefes de Estado apesadumbran a don Juan Carlos. En febrero fallece el rey Hussein de Jordania a los 63 años y en julio muere después de 38 años de reinado Hassan II, sucediéndole en el trono marroquí su hijo Mohamed VI. La tristeza de los reyes españoles emociona en los países árabes. Países que junto con Iberoamérica son de especial interés para España. El 14 de noviembre se produce una imagen muy esperada. Fidel Castro recibe en el aeropuerto de La Habana a los monarcas. Los reyes han llegado a Cuba con motivo de la 9ª cumbre iberoamericana. Es la primera vez en 500 años que un rey de España pisa tierra cubana. Don Juan Carlos transmite en la cumbre un mensaje claro. Nos vamos de Cuba pensando en volver, seguros de que a esta tierra, a esta gente magnífica, llegará muy pronto ese futuro de paz y concordia que deseamos para todos sus hijos. Un futuro en el que Cuba se abra a Cuba.
acaba de cambiar el mundo. El comienzo del siglo XXI aparecerá para siempre marcado por el atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Analistas políticos e historiadores aseguran que es preciso hablar de un antes y un después del 11 de septiembre. El atentado, catalogado como de máxima violencia, organización y destreza, ocasiona importantes cambios en el escenario mundial. Nada será igual. La economía sufre graves alteraciones. Todos los organismos internacionales quedan conmocionados. El cambio de siglo se había iniciado tristemente para la familia real. El 2 de enero de 2000 fallece en Lanzarote a los 89 años de edad doña María de las Mercedes, madre de don Juan Carlos. El sepelio de la condesa de Barcelona se oficia en el monasterio de El Escorial. En la basílica se celebra un funeral de Estado con la asistencia de 29 casas reales e imperiales. Tristeza y alegrías se suman ese año en la vida del rey. La infanta Elena dará a luz en septiembre a su segundo hijo. Una niña que será bautizada con dos nombres familiares, Victoria Federica. Victoria Federica de todos nosotros. Yo te bautizo en el nombre del Padre. El primero en honor de su tatarabuela, la reina Victoria Eugenia, y el segundo como homenaje a su bisabuela, la reina Federica de Grecia. 3 meses después nacerá el segundo hijo de la infanta Cristina, Pablo Nicolás. En marzo se celebran elecciones legislativas. La democracia sigue su curso con entera normalidad. Nada ni nadie, y mucho menos los terroristas que en los pasados meses habían acabado con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco y con la del parlamentario vasco Fernando Buesa y su escolta, pueden impedir el transcurso democrático de España. José María Aznar es el ganador de las elecciones. Gobernará con una amplia mayoría parlamentaria. El 22 de noviembre, las Cortes ofrecen un homenaje a don Juan Carlos en el 25º aniversario de su proclamación como rey. Que la tristeza y la indignación que hoy sentimos todos queden reflejadas en un minuto de silencio, expresión unánime de nuestra fortaleza frente a los asesinos y de nuestro irrenunciable compromiso con la libertad y con el Estado de Derecho. En el acto, el jefe del Estado y toda la Cámara guardan un minuto de silencio en homenaje a Ernest Lluch, exministro y destacado líder socialista, asesinado por los terroristas de ETA el día anterior. El terrorismo no es solo un problema para España. La amenaza terrorista se extiende por varios países. George Bush, elegido presidente de Estados Unidos, y el conjunto de las naciones tendrán que enfrentarse a un nuevo terror, la masacre indiscriminada y global. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And help me God. So help me God. Miles de personas mueren en el atentado de las Torres Gemelas. El centro gravitatorio de Occidente ha sido dañado en lo más profundo. La respuesta de la presidencia norteamericana y de las naciones aliadas será inflexible y variará el curso de la historia. El mundo ha dejado de ser el que conocíamos. En este nuevo escenario mundial, España ocupa en el primer semestre de 2002 la presidencia de turno de la Unión. Europa aporta otra novedad. Desde el 1 de enero en todos los países comunitarios, excepto en Reino Unido, Suecia y Dinamarca, circula la misma moneda, el euro. La unión monetaria es una realidad que no se corresponderá 3 años después. En 2005, con los referéndums constitucionales, franceses y holandeses se pronunciarán contrarios al texto constitucional europeo que los españoles votamos afirmativamente. Ya. Sí.
Noviembre se tiñe de negro. España tiene que afrontar un desastre medioambiental de largo alcance. El vertido de fuel por el petrolero Prestige en la costa de Galicia. La marea negra provoca manifestaciones y, sobre todo, una enorme reacción de solidaridad. Decenas de voluntarios limpian en la costa gallega los desastres ecológicos del chapapote. El rey viaja a la Costa de la Muerte y reclama la urgencia de unir esfuerzos en la lucha contra la marea de petróleo. Don Juan Carlos, que en abril había sido nuevamente abuelo con el nacimiento de Miguel, tercer hijo de la infanta Cristina, asiste prudentemente en silencio a las especulaciones que se levantan sobre la conveniencia de que el príncipe de Asturias contraiga matrimonio. Los reyes defienden la privacidad y el derecho al amor, sin olvidar en ningún caso el compromiso dinástico y el servicio a España del heredero con la corona. Bueno, mi hijo se casará cuando le dé la gana. ¿Lo podemos utilizar? Habrá que esperar algunos meses para despejar la incógnita. Nada, off the record. Dicho por narices. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos ataca con misiles a la capital de Irak. La guerra ha comenzado. Una guerra de ilimitado alcance que altera los posicionamientos políticos de los gobiernos. Defensores y detractores dan paso a multitudinarias manifestaciones callejeras. Dos meses más tarde, el Papa Juan Pablo II llega a España con un mensaje de paz para el mundo. Es su quinto y último viaje a nuestro país. Los reyes acompañan al pontífice. 1 millón de jóvenes congregados en el aeropuerto de Cuatro Vientos se unen a las plegarias del Papa. Oraciones que pronto buscarán el consuelo de otros españoles. 26 de mayo. El ejército español está de luto. Un avión ucraniano Yakolev 42 se estrella en Turquía cuando transportaba a España a 62 militares que regresaban de cumplir 4 meses de misión humanitaria en Afganistán. El aparato colisionó y no hubo supervivientes. El funeral de Estado en Torrejón se celebra en un clima de fuerte emoción. En el escenario del siglo XXI, una de las misiones de las Fuerzas Armadas es cooperar fuera de las fronteras españolas en la construcción de un mundo en paz. El rey, una vez más, y tras la conmemoración del 25 aniversario de la Constitución española, ruega al patrón de España por los militares que llevan a cabo su labor humanitaria en países lejanos. Te pedimos otorgues tu aliento y amparo a los numerosos españoles, miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como de las más variadas organizaciones de cooperación internacional que en tantos países desempeñan con ejemplar entrega los diversas y complejas misiones encomendadas. 2 meses antes de finalizar el año, don Juan Carlos vive un momento histórico como padre y como rey. El 1 de noviembre, los españoles se sorprenden gratamente con una noticia de alcance. La Casa Real anuncia el compromiso oficial del heredero de la corona, Felipe de Borbón, de 35 años, con Leticia Ortiz Rocasolano, de 31, periodista de televisión española. Un anillo, creo que de oro blanco y así. Es un diseño moderno. ¿Cómo poner la mano? Bueno, a mí son los gemelos de zafiro y oro blanco, ¿no? Un comentario es unánime. El príncipe Felipe es feliz. La expresión de su rostro es la de un hombre enamorado. La expectación en el país y en la prensa de buena parte del mundo es enorme.
personas han muerto esta mañana, todavía no se puede precisar el número, a causa de la explosión de 3 bombas en 3 trenes de Madrid. Pero los medios de comunicación internacionales tendrán que ocuparse antes de una tragedia que golpeará el corazón de todos. España vivirá momentos impactantes y duros que mostrarán al mundo la capacidad de solidaridad y de superación de sus habitantes. Marzo de 2004, un fatídico mes, día 11. Una jornada llena de dolor. Se comete el mayor atentado terrorista de la historia de España. La masacre de la estación madrileña de Atocha. 191 muertos y 1.500 heridos, según las primeras informaciones. Se dijo que en apenas 10 minutos, 3 bombas reescriben la historia. El rey expresa un llamamiento a reafirmar la determinación de todos para acabar con el terrorismo. En estas horas de inmenso dolor, los españoles estamos llamados más que nunca a reafirmar nuestra determinación de acabar con la violencia terrorista. Que no haya duda, el terrorismo nunca conseguirá sus objetivos, no conseguirá doblegar nuestra fe en la democracia ni nuestra confianza en el futuro de España. El heredero de la corona y las infantas se manifiestan en Atocha junto a más de 2 millones de españoles contra la violencia terrorista. Es la primera vez que miembros de la familia real acuden a una manifestación pública. Los funerales de Estado se ofician en un clima de intensa aflicción. Más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno asisten a la ceremonia. Los reyes consuelan a los familiares de las víctimas. En su recuerdo y homenaje se levantará el Bosque de los Ausentes y el monumento próximo al lugar de la tragedia. En la alternancia política, José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones y es nombrado presidente del gobierno. Europa, que había mostrado su consternación por los atentados de Atocha, se amplía con la incorporación de 10 países. La Unión pasa de 15 miembros a 25. Al menos en lo formal, Europa es más grande. La primavera se inicia con una ceremonia histórica. El 22 de mayo, Madrid aparece engalanado. Reyes de todo el mundo, príncipes y princesas, familias reales, representantes políticos, sociales y económicos asisten a la boda del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, con doña Leticia Ortiz, en la madrileña Catedral de la Almudena. Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Madrid no vivía una boda real desde hacía casi 100 años, cuando se casó Alfonso XIII, bisabuelo del príncipe. Un siglo después, el enlace cuenta con una característica propia. El heredero de la corona se casa con una mujer que no es miembro de la realeza. Se cumple de este modo con el deseo expresado por los reyes en diversas ocasiones. Sus hijos, incluso don Felipe, destinado a la más alta jefatura del Estado, deberán casarse por amor. La institución monárquica vive así de acuerdo con su tiempo, próxima a los españoles, a la España real.
Contraído matrimonio, los príncipes serán recibidos en audiencia por el Papa Juan Pablo II, quien vive con voluntario esfuerzo el último período de su papado. En abril de 2005 fallece y el cónclave cardenalicio elige como sucesor ante la expectación mediática del mundo al cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. 15 meses después, los reyes recibirán al Papa en Valencia. Miles de españoles celebrarán entonces la visita del pontífice. ...2005 va a ser un año de especial alegría. Nace la infanta Leonor, primogénita de los príncipes de Asturias. Come muy bien y duerme todo el rato. Políticos, historiadores, periodistas, catedráticos, opinión pública abordan la sucesión dinástica que en su día llevaría una reina al trono por encima de los derechos de un varón si cambiaran las normas constitucionales. En honor de todos los santos, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No puedo dejar de referirme a la gran ilusión con que la reina y yo, así como toda mi familia, hemos acogido la muy feliz noticia del próximo nacimiento del segundo hijo de los príncipes de Asturias. La línea sucesoria directa se afianza año y medio más tarde. La princesa de Asturias da a luz a la infanta Sofía. Los reyes son abuelos por octava vez. Sus nietos pertenecen a una generación que vivirán en un mundo diferente al actual. El escenario mundial evoluciona a gran velocidad y el rey trabaja para potenciar la presencia de España en el mapa de las naciones. Los contactos personales de don Juan Carlos con los máximos responsables de todo el mundo resultan muy positivos para que la economía española obtenga presencia en los grandes mercados emergentes. Los reyes viajan a la República Popular China. Su visita facilita los intercambios económicos, culturales y comerciales con el país asiático, que junto con India es uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico mundial. El rey, el jefe del Estado, debe ocuparse también de otros territorios mucho más próximos. Su presencia en las españolas Ceuta y Melilla, únicas capitales no visitadas aún por su majestad, es acogida con extraordinarias muestras de entusiasmo popular. A Marruecos le desagrada el viaje de los reyes y se origina un conflicto diplomático. Nada sorprendente ni demasiado importante a juicio de los analistas políticos. Todos los gobernantes democráticos que estamos aquí en representación del pueblo seamos respetados hoy y mañana. Inmediatamente después, el rey viaja a Chile. Se celebra la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno. Allí surge una imagen y una frase con el rey como protagonista que dará la vuelta al mundo. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo. El rey ha salido en defensa de las palabras del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que intentaba replicar a la acusación de fascista esgrimida por el presidente venezolano Hugo Chávez contra el anterior presidente de la democracia española José María Aznar, interrumpiendo además los turnos de palabra. Diciembre de 2007 guarda otra vez días oscuros. Ajenos a la realidad de España y del mundo, los terroristas etarras habían atentado un año antes contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, causando la muerte de 2 personas. Casi un año después, el 1 de diciembre,
Los terroristas disparan en el sur de Francia contra 2 jóvenes guardias civiles. Ambos morirán. Los españoles perciben que la banda terrorista sigue cumpliendo sus amenazas. Don Juan Carlos y doña Sofía presiden los 2 funerales por los miembros de la Guardia Civil muertos en la lucha contra el terror etarra. La colaboración francesa en la lucha contra el terrorismo se refuerza. El presidente Nicolás Sarkozy, que poco antes había acudido a una cena en el Palacio de la Zarzuela, ratifica la voluntad de su país para combatir el terrorismo etarra con todos los medios a su alcance. Don Juan Carlos viaja a París y agradece al presidente francés su total cooperación. Diciembre trae también noticias esperanzadoras. En Portugal, los 27 países de la Unión firman el Tratado de Lisboa. Los máximos dirigentes comunitarios quieren así empezar a superar la crisis que provocó la fallida Constitución. Otra crisis de carácter global y de alcance inusitado amenaza al mundo: el cambio climático. En Bali, y bajo el auspicio de la ONU, las naciones buscan un acuerdo que frene el calentamiento del planeta y sus peligrosos efectos. El consenso es difícil y la cumbre se cierra con un compromiso esperanzador que compromete a todos los países hasta el año 2009. A lo largo de 3 décadas, desde la promulgación de la Constitución en 1978, don Juan Carlos ha expresado claramente el papel que la Constitución asigna a la corona. El rey es jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y actúa como árbitro y moderador en el funcionamiento de las instituciones. Su Majestad cumple 70 años con la satisfacción de haber alcanzado los objetivos que se marcó cuando fue proclamado rey: convertir España en un país democrático. Hoy le cabe la tranquilidad de que la monarquía está consolidada y con la sucesión garantizada. El príncipe Felipe, su hijo, es el principal compañero del rey a la hora de compartir tareas institucionales. En el afán diario por construir juntos una España siempre mejor, nunca os faltará el impulso moderador e integrador de la corona, así como mi plena entrega y mejor voluntad de servicio a España y a todos los españoles. Una tarea y dedicación que tienen en el Príncipe de Asturias la mejor garantía de futuro.